Hola amigos, bienvenidos a la segunda temporada de su programa SITS, Ciencia, Innovación y Tecnología en la Salud, donde todos podemos aprender algo nuevo cada día. El día de hoy me acompaña nuevamente el doctor Alejandro Lara Terrazas, quien en realidad ya no hace falta hacerle una presentación. Los que siguen nuestra programación sabrán que él fue el invitado que cerró nuestra programación el año pasado, nuestra primera temporada. En esta charla tratamos temas como las enfermedades crónico-degenerativas, la insulina y un poco de lo que viven los doctores en el medio y en su día a día. Yo te Okay. veo muy bien. Sí, gracias Alejandro. Bueno, te quiero dar la bienvenida nuevamente a nuestro programa. La verdad tuvimos una muy buena aceptación por parte de nuestra audiencia. De lo que platicamos la ocasión anterior, que fue hablar sobre la insulina, un poco sobre la diabetes, la resistencia a la insulina. Platicamos también sobre cómo viven los médicos en el día a día y la práctica médica, ¿no? Y un poco y algo sobre tu historia de vida en este campo de la industria farmacéutica y en el campo médico, desde luego también, y cómo te transformaste en administrador, etcétera, ¿no? Así es. Entonces, si ahora te estaba yo contando, pues mi historia de que pues me rompí la rodilla y me la tuvieron que reconstruir prácticamente, ¿no? Y te platicaba que ha avanzado tanto la tecnología que, pues como te decía, fuera de cámaras, pues nada más me anestesiaron la pierna La derecha, pura pierna. que fue donde estuvo el daño, y todo el tiempo estuve junto al anestesiólogo viendo mi cirugía y bromeando. Y algo que me decía, es que dices que tienes una actitud tan bonita que nosotros aquí nos estamos divirtiendo, ¿no? Yo creo que sí, la actitud es básica, ¿no? Tanto. Siempre hemos dicho que el cuerpo pues, es un ente biopsicosocial y que muchas de las enfermedades tienen su origen aquí arriba, en la psique, ¿no? Ah, ya. Y nosotros tenemos ciertos órganos de choque. Hay quien la espalda lo mata en el estrés, hay quien el estómago, la gastritis. Y en ocasiones, bueno, gente atlética como tú, que luego le exagera, pues se lleva los meniscos y la rodilla. Qué bueno que fue una reconstrucción, porque hoy en día pues, los reemplazos están a la orden del día. Sí. Y yo agradecerte uno la invitación, dos más en estas fechas y en alusión a tu camiseta. Yo creo que la mujer, yo siempre he dicho, es el sexo fuerte, no el hombre. La mujer está mejor hecha desde el punto de vista físico y psicológico. Claro. Resiste más. La mujer tiene una gripa, tiene dolor de cabeza y trabaja y es mamá. A nosotros los hombres nos da gripa y no vamos a trabajar, nos duele la cabeza y nos tiramos en la cama. Entonces el sexo débil es el hombre y el sexo fuerte es la mujer. Gracias a Dios hay mujeres, venimos de las mujeres, compartimos con las mujeres y en este mes creo que es importante porque así como platicábamos que al hombre lo único que nunca le deja de crecer son los cartílagos, las orejas, la nariz y la próstata, las mujeres también tienen sus enfermedades muy particulares. Claro. Por su carga hormonal, etcétera. Y pues por el trabajo hay un desgaste, tú me decías, de los huesos. El hueso es un órgano vivo, sí. Se genera y se destruye. Y a cierta edad, con la influencia de las hormonas, pues es más la destrucción que la formación. Eso condiciona osteopenia, pérdida de matriz ósea. Y si eso no se trata, pues podemos llegar hasta la osteoporosis con sus terribles consecuencias. Claro, claro. Precisamente ese es uno de los temas que vamos a tratar. Comentabas ahora la diferencia entre los hombres y las mujeres, ¿no? Que las mujeres son Sexo pues fuerte. el sexo fuerte y nosotros resulta que somos el sexo débil. Entonces, ¿es esto algo relacionado con la genética? ¿O? Yo creo que sí, con la genética y también alguna vez veía yo que con la morfología. La mujer, el cuerpo tiene una forma de pera, en consecuencia es más fácil que esté sentada, que trabaje, y el hombre al contrario, pues lo ancho está arriba y abajo es como un triángulo con su vértice inferior. Aguantamos poco sentado, ¿no? Sí. Entonces desde ahí morfológicamente
pues las mujeres nos llevan el gane, o sea, pueden estar trabajando, y tú lo has visto en las fábricas, en las maquiladoras, por horas, a diferencia de los hombres que parecemos, dirían en nuestra tierra, chinicuilen comal. Me levanto, me siento, me paro, camino, subo, bajo, o sea, estate quieto, muchacho, ¿no? Sí. Pero eso tiene que ver con la condición morfológica. Morfológica. ¿Cómo definirías entonces la diferenciación genética entre un hombre y una mujer? Desde el punto de vista morfológico, en la estructura, una pera base inferior, un triángulo base inferior, en el hombre un triángulo, pero con el vértice base inferior. Desde el punto de vista de la grasa, la distribución de la grasa es totalmente diferente en los hombres y las mujeres. Al hombre se nos queda todo aquí, es una distribución hacia el centro, centrípeta, y la mujer, gracias a Dios, es centrífuga, ¿no? Se va a donde no les gusta. Hacia las caderas. Hacia las caderas, hacia los gorditos de aquí del brazo, ¿no? Que cómo le sufren, pero eso tiene que ver pues con su actividad, con su relación, con las hormonas. Los hombres tenemos hormonas femeninas, gracias a que, claro. A que tú tienes estrógenos, pues tienes más cabello que yo tengo más testosterona y pues me lo tiró, ¿no? Sí. Entonces sí tiene que ver mucho con las características, el perfil hormonal, la estructura ósea, la distribución de la grasa, y la otra cosa interesante que también platicábamos, la actitud, ¿no? O sea, creo que es importante llegar a la psique. El hombre está diseñado para ser proveedor, para ser luchador, para ser cazador, y la mujer desde su origen está diseñada para trabajar sin ser cazador. Hoy en día es altamente proveedor, pero su actitud, ellas tienen mayor tolerancia y ganas de desarrollar el cambio que los hombres. A los hombres nos cuesta mucho trabajo el cambio, y a una mujer pues entiende que la única constante es el cambio, se adaptan más fácil que nosotros. Claro. Y esto tiene que ver, digamos, de alguna manera también en la, ¿cómo comentarlo? En alguna predisposición genética de nuestros padres, de nuestros abuelos. Yo creo que sí. Que ha ido evolucionando, digamos. Sí, durante mucho tiempo, bueno, pues se hablaba desde los orígenes, independientemente sin meterme en mayores problemas, que la estructura del hombre pues era muy atlética, muy musculosa, porque éramos nómadas y porque cazábamos, y las fuerzas pues iban directamente al músculo y no había manera de estar quieto, ¿no? Conforme fuimos avanzando y utilizando actividades menos atléticas y más sedentarias, más tranquilas, empezamos a acumular grasa, ¿no? Y eso nos ha llevado a múltiples enfermedades. La herencia es importante, la carga, no se diga en las mujeres, el cáncer de mama está totalmente demostrado. Hay algunos estudios que por país también, en el continente asiático, los japoneses, el grupo sanguíneo A positivo y el tipo de comida tienen que ver con el desarrollo y la incidencia y prevalencia del cáncer gástrico, a diferencia de América, donde el grupo positivo o más importante ya no es el A positivo, sino otro tipo de grupos como el universal, etcétera, y la comida es diferente, y entonces la incidencia baja y la prevalencia. Otra cosa interesantísima es que a pesar de la herencia, cuando un asiático deja su continente y se viene a otro, adopta las características de dónde está. Claro. Entonces eso tiene que ver sí con la alimentación, con el medio ambiente, con la influencia. Somos, y lo platicamos la vez pasada, producto de lo que comemos. Somos producto de lo que hacemos. O sea, debemos movernos, debemos ejercitarnos, debemos comer sano, porque si no, nosotros mismos condicionamos muchas manifestaciones, ¿no? De por sí ya traemos una carga por ahí importante, tanto desde el punto de vista genético, hereditario y cultural. Me encanta el ejemplo del entre más gordo el niño, más sano, ¿no? Y dale más de comer y que se ponga como manzana, cuando lo que estás condicionando es obesidad. Y los primeros 4 años de vida de un niño, si tú lo haces gordito, toda su vida va a ser gordito, porque desarrolla cierta cantidad de células que después permiten que acumule grasa, y esa cantidad ya se queda fija, y entonces cuando eres grande o adulto, pues nada más ves la comida y se te queda adentro, ¿no? Es que yo paso largos periodos de ayuno. Pues el organismo es tan sabio que dice, bueno, si me tiene en ayuno tanto tiempo, cuando como, en lugar de metabolizarlo, lo guardo. Entonces,
esos condicionamientos de culturales, sociales, más la genética y la herencia, pues son y nos hace ser lo que somos hoy. Una población con enfermedades que pudimos haber prevenido, como la obesidad, con enfermedades que pudimos haber controlado en su momento y que no lo hicimos por un tipo de vida totalmente diferente y que quizá no es la más sana, ¿no? El estrés no es lo más sano. Yo siempre he dicho, el estrés es como la tensión que le pones a una cuerda de un instrumento. Tiene que tener la tensión exacta para dar la nota exacta, pero si tú te pasas, la revientas, ¿no? La rompes, es lo que está pasando, ¿no? Y aquí hablamos ahora, digamos, sobre el cortisol. Sí. ¿Qué? Porque está tan de moda, todo el mundo habla del cortisol. Y fíjate que otra cosa importante que me encanta del cortisol, el cortisol se libera mientras duermes. Y uno de los graves problemas que hoy tenemos en la población es que la gente no duerme. Y cuando quieres dormir, tienes tantas cosas en la cabeza que yo le digo, empiezas a rumiar los conceptos, ¿no? Es que ahorita me acuerdo que tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro y no hice aquí. Entonces, en lugar de descansar, estás rumiando, regresando el concepto a la mente, que es un término de los animales, pero que aplica para nosotros, y eso no te permite descansar. La falta de sueño es básica, ¿no? Porque el organismo está diseñado para descansar conforme avance la edad, pues prácticamente entre 6 8 horas mínimo. Cuando uno es joven inverna, ¿no? O sea, te puedes pasar 12, 24 horas dormido y no pasa nada. Pero conforme va avanzando la edad, pues vas durmiendo menos, pero tienes que dormir. Es la manera de liberar cortisol, de que tu organismo se regenere, se recupere y tú descanses y estés libre. Hay muchos estudios que hablan de que un individuo no puede pasar más de 8 o 10 días sin dormir porque se genera un estado de psicosis, una enfermedad psiquiátrica importante. Y eso es obvio. O hasta le puede dar un infarto, ¿no? También, digo, pero eso sería lo menos grave porque ella no sufre, pero si te da un problema psiquiátrico, pues te vas a quedar medio enloquecido y pobre familia, ¿no? No tanto Claro. es un problema del enfermo, sino de la familia y de la sociedad. Entonces, creo que la falta de sueño, la falta de descanso, nosotros llamamos el reloj circadiano, el organismo tiene un reloj donde te permite trabajar, pero también te exige descansar. Y ese reloj hay que respetarlo, ¿no? O sea, aquellos que tienen trabajos nocturnos definitivamente tienen alteraciones importantes. Tanto en su patrón de sueño, en su patrón de sueño, su producción de cortisol. Es correcto, porque la noche se hizo para dormir y el día para trabajar. Y cuando tú trabajas de noche y quieres dormir de día, no es lo mismo. No es la misma liberación y el deterioro es progresivo y empiezan a aparecer ciertas afecciones que antes no veíamos, ¿no? Que hoy son más frecuentes. El vivir más y el vivir de una manera más descontrolada nos condiciona, hablábamos, alteraciones a nivel del metabolismo del hueso, osteopenia, osteoporosis, fractura. Y ahí quiero entrar en otra cosa muy importante. Sonaría muy sencillo, pues pierdo hueso y mi hueso se vuelve frágil, pero una fractura te cambia la vida. Se habla que los pacientes que llegan y se fracturan, pues su recuperación es lenta. Más o menos tardan en promedio unos 6, 8 hasta 12 meses en recuperarse. Si existen ciertas afecciones o enfermedades agregadas, la tasa de mortalidad puede ser del 25 al 30% en el primer año. Y una vez fracturado, si te recuperas, generalmente hay un porcentaje que radica entre el 15 y el 20% que nunca regresa al origen. ¿Por qué? Porque la consolidación del hueso, y tú lo viviste, pues requiere de un periodo y no vuelve a ser lo mismo y no vuelves a tener las mismas actividades y la mente también como que lo graba, ¿no? Entonces ya eres más precavido, tienes ciertas limitaciones. Afectas el ambiente familiar, el ambiente social y el ambiente económico. Indudablemente. Algo que se pudo prevenir, que no lo hiciste, pues ahora tiene consecuencias importantes, ¿no? Y más si es un adulto en plenitud como tú y yo, económicamente activo. Ya no se llaman adultos mayores, se llaman adultos en plenitud. Y económicamente activos, porque seguimos trabajando, pues el hecho de tener una enfermedad de esas te limita en tu actividad física, económica, laboral, profesional, familiar. No tenemos tanto en México la figura del cuidador primario, que esa es otra, ¿no?
porque pues no es lo mismo que tú te valgas al 100% a que dependas de levánteme, acérquenme, vamos, ayúdame a bañar, etcétera. Cosas que son muy rutinarias, ya cuando las haces consciente o tienes una limitación, sabes que son grandes esfuerzos, ¿no? Y hay una persona que tiene que estar ahí para apoyarte, pero ya también trabaja, ¿no? O también tiene actividades y tú la limitas. Entonces creo que, yo siempre lo he dicho, lo platicamos la vez pasada, yo creo que tenemos que tener una vida sana y deberíamos ser como los conejos. Comer herbívoro, comer vegetales de hoja verde siempre, esos son muy importantes en vitaminas, en ciertos sustratos, Sí. hacer ejercicio como los conejos y hacer muchos conejitos. Esa sería la mejor forma de vida, ¿no? Es correcto. Es correcto. Aquí entraríamos un poquito en la situación de hablar un poco sobre lo que es la osteoporosis y qué diferenciación hay. Primero, ¿qué es la osteoporosis? Segundo, ¿qué diferenciación podría haber entre la misma afectación en un hombre que en una mujer? La osteoporosis es una enfermedad silenciosa, no duele, duele hasta que te fracturas. Entonces yo creo que ese es el grave problema de muchas enfermedades que no duelen, no dan síntomas, ¿no? Como la hipertensión. Es que pues sí tengo dolor de cabeza, pero es normal, o a veces ni dolor de cabeza y tienes esa enfermedad. Entonces si nosotros tuviéramos la cultura de la prevención, podríamos hacer estudios periféricos con baja radiación, ver la cantidad de hueso, cómo está la matriz del calcáneo, que es el hueso del tobillo, del talón, y con eso hacer una inferencia. No duele, se hace en 2-3 minutos, es una densitometría ósea periférica, la radiación es mínima, o sea, no pasa nada, y eso te da un parámetro de qué tanta concentración tienes de hueso y qué tan fuerte está. Una densitometría mencionabas. O sea, hay quien dice, no, es que la densitometría hay que ir, sí, esas son las centrales de cadera, cuya radiación es mayor, que hay que programarla, que son más costosas, pero una periférica en la población general es un muy buen estudio que nos da un parámetro. Hueso normal, hueso débil, esto se llama osteopenia, donde ya hay un desbalance entre lo que se destruye y lo que se produce, pero eso no duele, no pasa nada, pero eso es una señal de alarma. Cuando eso no se trata, nos vamos a la osteoporosis, que es un hueso poroso. En lugar de estar el hueso sólido, es como un queso gruyère o emmental al que le han hecho unos orificios cada vez más grandes. Esas trabéculas son más fáciles de romper y el riesgo de la osteoporosis es la fractura. Entonces yo creo que a todas costas hay que prevenir la osteoporosis. Hay un estudio en México, cosa rara, más de 15,000 pacientes que se estudiaron en una institución pública, en el ISSSTE, y a los cuales se les hizo la densitometría. Más o menos el rango a población abierta está sobre el 10%, del 10 al 15%, abierta, que tiene osteopenia y no lo sabe. 10 o 15. 10 a 15 de cada 100 ya tienen una alteración arriba de los 40 años. Y entre el 5%, entre el 3 y el 5%, tienen osteoporosis. O sea, tienen un riesgo inminente de fractura. 3 o 5 de cada 100. Si eso no lo diagnosticas, pues no lo puedes tratar. Y el tratamiento, pues la verdad es muy sencillo, ¿sí? ¿Qué necesitamos? Sol, ¿para qué? Para que la vitamina D funcione. Sí. ¿Y la vitamina D para qué la queremos? Para que el calcio que nos comemos o ingerimos pueda ser introducido y fijado en el hueso. Entonces, son 3 elementos fundamentales: sol, vitamina D y calcio. Hay medicamentos que favorecen la entrada y aceleran el proceso, como los bifosfonatos, ¿no? Medicamentos de prescripción por el médico que junto con la vitamina y el calcio se fija y entonces tu hueso se vuelve otra vez más fuerte. Evitamos el riesgo de fractura. En estas 15,000 pacientes que fueron diagnosticadas y tratadas, se redujo en un 50%. Las de osteoporosis vinieron a osteopenia y las de osteopenia a normal. Eso es un hit. ¿Por qué? Porque hicimos algo que de una o de otra manera cambió el futuro inmediato de esas pacientes. Claro. Entonces,
Es muy sencillo y alguien dice, pero es que el calcio, en los lácteos y yo soy intolerante. No, nada más en los lácteos. O sea, tiene que ver con el tofu, tiene que ver con los... Ahí aprendí otro término, pescados azules. Yo dije, ¿cuáles son los azules? ¿No? O sea, el atún, el salmón, en fin. Pero no tiene azul, bueno, así se denominan con los nutriólogos. Cosas que a veces tampoco comemos. Yo decía hace rato, si nosotros tenemos un vegetal de hoja verde diaria, ¿pero cuál es, doctor? Lechuga, espinaca, selga, pápalo, riquísimo. Barbacoa sin pápalo, pues no es barbacoa, ¿no? No sabe. Espinacas, entonces un vegetal de hoja verde, una fruta, la proteína puede ser estos pescados azules, no necesariamente carnes rojas, y de una de otra manera los carbohidratos que también nos generan, pues, energía, ¿no? Los carbohidratos no son malos, el problema es el desbalance nutricional. Nunca nos enseñaron a comer bien. En exceso, ¿no? En exceso y de un solo grupo, ¿no? Es que yo como de todo, sí, pero comes frutas dulces, ricas en azúcar, que ahora nos gustan. El melón, la papaya, la piña, ¿qué es? Azúcar. Es fructosa, ¿no? Bájale al azúcar. No, pero es que yo no tomo azúcar, me tomo mi café de olla, ¿no? Pues tiene piloncillo. No, pero aparte tomo mis hotcakes con miel de maple. Entonces, lo que pasa es que abusamos de una sola línea y comemos poco, pero pues lo que no debemos, ¿no? No sé por qué en esta vida lo que nos gusta embaraza, engorda o es pecado. Todavía no logro descifrarlo. Está muy bueno. Sí, indudablemente que pues debe de haber un balance, ¿no? Entre las verduras y todas los vegetales verdes, las fibras, la proteína, y luego las proteínas y los carbohidratos y luego los aceites, ¿no? Es las correcto. grasas, Es las correcto. grasas buenas. Entonces, haciendo una combinación correcta. Y como me decía, a mí me dijo mi cardiólogo, si quieres bajar de peso, pues cierra el pico, mijo, ¿no? Cierra el pico y come mejor. Y dice, come mejor, haz ejercicio y nada más come lo que tu estómago resista, es todo. O sea, correcto. No lo tienes que sobrellenar porque si no inflaman las células. Y eso te quería preguntar, ¿qué efecto tiene o cómo podemos reducir esas inflamaciones, ¿no? De las células, porque no hacemos trabajar bien a nuestras células. Fíjate que tocaste un tema muy, muy médico, que yo creo que no vale entrar en tecnicismos, pero existe un proceso de oxidación y reducción, un proceso de destrucción dañino, se liberan ciertos radicales en el organismo que son tóxicos. Esos son los que hay que evitar, hay que eliminarlos, ¿no? ¿Cómo se eliminan? Pues hay que hidratarse bien, hay que hacer ejercicio, hay que movernos, ¿sí? La política que en algún tiempo estuvo y creo que es importantísima, come bien y muévete, ejercítate, hidrátate. La deshidratación condiciona una concentración de estos elementos tóxicos, ¿no? Entonces, creo que sí, si nosotros favorecemos intoxicar a nuestro cuerpo comiendo grasas, tú dijiste grasas buenas, las vegetales, grasas malas, las animales. ¿Pero qué nos encanta? Pues la manteca, ¿no? O sea, ¿quién no come manteca? Pues esa es rica. Unas carnitas, ¿no? Pero esas son animales. Lo puedes hacer, pero con medida. Sí, claro. Lo que deberías comer son grasas vegetales, ¿sí? Es que son más caras, necesariamente, ¿no? Claro, sí. El aceite saponificado de aguacate, el aceite de olivo, también es muy rico, pero tienen un valor mucho mejor nutricional que las grasas animales. Y no voy a hablar de precio, porque también un buen bife de chorizo con esa grasita que nos encanta, pues no es barato, o sea, es caro, ¿no? Sí. El problema es que esa grasa se va aquí, al abdomen, y como dice el doctor, pues entre más epiplón, más grasa cara, quiere decir que sí comes carne, ¿no? Pues sí, pero eso es lo que no deberíamos hacer, ¿no? La carne hay que darle su respectivo valor. Hay quien dice que el tamaño de la palma es la ración, cuando a nosotros nos gusta, pero el tibón, el bife, sí, grueso. El centro, la bola, o sea, grueso y grande, ¿no? Que sienta el cuerpo lo que recibe. Pero esos son conceptos culturales, sociales, vuelvo a repetir. Niño gordo, niño sano, ¿no?
¿no? Y podrá faltar todo en la mesa, pero pues dale su carne, ¿no? Y que esté contento, pues dale la manteca, ¿no? Porque eso lo va a nutrir. Sí. Cuando en el fondo, pues lo único que estamos haciendo es haciendo niños bofos y adultos gordos. Claro, claro, claro. Hay un mito en cuanto a las proteínas, por ejemplo. Hay muchos sistemas les llaman dietas, pero yo les llamo sistemas nutricionales, ¿no? Sobre la carne roja, ¿no? La carne pues, de vaca, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? El que bueno, no es que lo prohíban, sino que lo restringen y como que te orientan más a los vegetales, las fibras, las grasas, etcétera, ¿no? Y las proteínas blancas, como el pescado, el pollo, etcétera. ¿Qué piensas tú de esto? Tienes muchísima razón. También hemos observado que aquellos que tienen una dieta estrictamente vegana, les hace falta la proteína, ¿no? La proteína, la carne animal, ellos dicen todo aquello que vuele, se arrastre o nade, cero. No, todo eso que vuela, se arrastra o nada, tiene una función. Son como los ladrillos en el cuerpo, ¿no? Esa es la proteína. ¿Qué necesitamos a la proteína? Los ladrillos, construir. ¿Y cómo se construye en el cuerpo? Haciendo ejercicio, ¿no? Sí. ¿Quiénes abusan? Pues los que toman mucha proteína, quieren hacer mucho ejercicio, claro. Y creen que todos los ladrillos se van. Que en exceso todo es malo, ¿no? Llegamos a lo que quería decirte. En esta vida, ni tan ni tan poco. Entonces creo que hay que tener un balance, que es lo que no hemos logrado todavía. Es bueno comer vegetales, sí, pero a los veganos, pues, respetable, hay que comer proteína, ¿no? Es que hay otras maneras de comer la proteína, sí, pero el cuerpo está diseñado para eso. Por eso tenemos en la cadena alimenticia la capacidad de comer toda una gran gama de nutrientes, ¿no? Sí. Tú lo decías, proteínas rojas, blancas, etcétera. Igual, pollo, pues algún día te van a salir plumas y te vas a poner amarillo, ¿no? Entonces, queso. Exacto, totalmente de acuerdo. Ahí viene también el calcio. O sea, hay muchas otras estructuras. Muchos mitos también, ¿no? La leche solo le sirve a los niños y los adultos pues ya tenemos cierto grado de intolerancia. Ya no sería tan necesaria la leche. Pero sí los quesos o sí otro tipo de alimentos, de bebidas que tengan calcio, que es lo que buscamos, ¿no? Y que en realidad sea leche y no sea agua pintada, ¿no? Sí, claro. Porque también claro. Pues el agua no nutre, hidrata. No nutre, hidrata. Aquí, por ejemplo, yo he visto que se ha puesto mucho de moda y yo lo personal lo he probado, que es el yogur, ¿no? Uh-huh. El yogur griego, por ejemplo, con fruta, para mejorar la microbiota. Totalmente. Porque hablan de otro sistema, no de nuestro sistema nervioso central, sino otro sistema que controla toda parte del organismo también. O no sé cómo funcione eso, tú que eres doctor, pues. A mí, me encanta venir contigo porque aprendo y me exprimes. Yo creo que existe en el intestino toda una flora, toda una serie de probióticos que hoy están de moda, que son necesarios para la digestión y para el metabolismo. Cuando nosotros abusamos de los antibióticos y barremos la flora, esos lugares son ocupados por una flora que no es buena. Y entonces empezamos con los problemas de diarrea, empezamos con los problemas de mala absorción. Tan así que la primera vez que yo escuché trasplante de microbiota me espanté, porque dije, pues ¿cómo le van a trasplantar los animales o los gérmenes a un individuo? No, sí existe, ¿eh? ¿Oh, sí? Claro que sí, los trasplantes de microbiota existen porque ante el uso indiscriminado de antibióticos barres la flora intestinal y entonces tiene que ser ocupada por flora buena que nos ayude, ¿no? Porque hay de los dos. Hay de los dos, claro, sí, imagínate, ¿no? Llega una flora maligna, una de mala absorción, o una bacteria de las raras que no te la vas a quitar nunca, hasta la misma salmonela que viene en el huevo y en las salsas, y son dificilísimas de erradicar.
y empiezas con dolor de cabeza, con despeñes diarreicos, con estreñimiento, con dolor abdominal y no se le quita y no se le quita y no se le quita. ¿Por qué? Porque has barrido con esa flora buena, ¿no? Hay quien dice, pues por eso y desde nuestros abuelos, es que agarra tus búlgaros y entonces y genera tus probióticos naturales, ¿no? Hoy hay naturales y la industria farmacéutica también tiene probióticos que nos ayudan a mantener esa microbiota. Antes le llamamos flora, ¿no? Esa microbiota que es importantísima para estar bien. Entonces, el sistema humano es todo un sistema complejo que interacciona, ¿no? Que nos hemos encargado de mal usar. Tú decías, durante mucho tiempo el centro del hambre y de la saciedad está en el cerebro. Si yo comiera como me gusta, entrada y postre, tendría saciedad rápida, porque ese centro responde a los niveles de glucosa. Entonces nadie acostumbra a empezar por el postre, ya no comerías. Ese azúcar te da saciedad. Cuando baja el azúcar te da hambre. Entonces durante mucho tiempo se manejó la obesidad con inhibidores o tratando de controlar este centro. No lo es todo. Durante otra época dio por, no, pues si lo que almacenamos es grasa, pues vamos a dar inhibidores para que no absorba el cuerpo la grasa. Sí, pero así como la comes, pues así la vas a eliminar y pues es peligrosísimo porque se te sale la grasa así como entró, pues es como si te desvielaras, ¿no? Y pero se necesita la grasa. Claro, y esos accidentes son graves y es necesario. Entonces después nos metimos y seguimos estudiando en que tiene que ver mucho con la biota, con la microbiota, con la flora intestinal, ¿no? Con ese balance y que lo que comamos nos nutra. Porque podemos comer y no nutrirnos, o no tener la capacidad de absorberlo, ¿no? Decía yo, en el caso de los lácteos, con la edad se va perdiendo esa enzima, la lactasa, que es la responsable de desdoblarlo, y en lugar de absorberlo y asimilarlo, pues lo que tenemos es diarrea, ¿no? Por una mala absorción. Pero Alejandro, fíjate que eso es lo bonito de la industria farmacéutica, ¿no? Y de la medicina. Nos estás platicando de que pues ya tenemos una intolerancia a la lactosa a determinada edad. Sin embargo, necesitamos el lácteo. Sí. ¿Sí? Para fortalecer nuestros huesos. Sí. Evitar la osteoporosis. Sí. ¿No? Y la fractura. Y la fractura. No queremos fracturarnos. No. Entonces, pero pues se ha desarrollado. Nosotros sabemos cuál es la enzima que desdobla la lactosa, ¿no? Que es la lactasa. Entonces se han ya desarrollado medicamentos que tienen lactasa. Es correcto. Entonces, si yo voy a comer queso y soy intolerante, pues me tomo mi tabletita de lactasa. Y así, pues yo resuelvo pues un poco la intolerancia. Tomo la proteína y fortalezco mis huesos. Así es. ¿No? Así es. Siempre yo creo que hoy en día la medicina es una medicina de muchas disciplinas, ¿no? El médico no lo sabe todo, platicamos la vez pasada, y necesita el apoyo de un nutriólogo, de un rehabilitador, de otras áreas del psicólogo que nos ayude a manejar de una manera holística, integral al individuo. Porque así como el individuo, decía yo, es mente-cuerpo, pues hay que tratar la mente y tratar el cuerpo y tratar el aspecto social. Y te decía yo, hoy en día vamos todavía más allá a la parte religioso-espiritual, socioeconómica, laboral, profesional. O sea, el individuo se ha vuelto un poco más complejo en su actividad, en su desarrollo. Y vivir más implica que nos vamos a exponer a más situaciones y vamos a tener más riesgos. Aquí lo importante no es cuánto vivamos, sino cómo lo vivamos. ¿Vivir? Exacto, en las mejores condiciones y con la mejor calidad. Si a mí me preguntas a qué edad quisieras llegar, Alejandro, yo te diría, no es la edad, es en las condiciones que hoy me encuentro. Lúcido, que me valga por mí mismo, sin síntomas. Yo quisiera llegar bien. Con bienestar, ¿no? Y no, pues te decía, las malas noticias. No quisiera llegar hipertenso, diabético, o con ya una demencia, o con un Alzheimer, porque entonces
¿De qué me sirve vivir 80, 90 años si desafortunadamente uno de los órganos importantes, que es el cerebro, ya no capta, ¿no? Y además estás dependiendo de otras personas y afectando todo el núcleo, ¿no? Familiar. Afectas todo, tu familia, la sociedad, la economía, y desgastas. Se desgasta el enfermo, se desgasta la familia, se desgastan todos. Entonces aquí el chiste, yo creo que el objetivo de la medicina es vivir lo que tengamos que vivir en las mejores condiciones posibles. Y eso no es curativo. Curar implica un esfuerzo en salud pública muy grande. Prevenir, diagnosticar y dar eso necesario para estar mejor. ¿Sí? Y eso tiene que ver sí con la alimentación, sí con el ejercicio y con los medicamentos. Los medicamentos nos ayudan a controlar, a prevenir situaciones catastróficas. Voy a regresar un poquito al tema de la osteoporosis. Nos mencionabas que se puede tratar en la población que tú nos mencionaste de 15,000 pacientes. Sí, esos 15,000 se estudiaron y se pacientes controlaron bien. Se estudiaron. Pero ¿qué medicamentos o principios activos en tu práctica médica tú prescribes? Lo importante aquí es, el sol es gratuito, ese Bueno, no se receta. El calcio y gracias a Dios lo tenemos, Gracias Sí, a Dios lo hay tenemos en México. ciudades y Porque áreas. hay ciudades donde no hay. No lo hay, es catastrófico. Pero yo creo que el sol y el calcio es lo menos que podríamos nosotros suplementar. ¿Qué es lo que sí tenemos que suplementar? Los bifosfonatos y la vitamina D. Bifosfonatos. Bifosfonatos. En español, risedronato, alendronato. Risedronato. No, dilo. Risedronato. Risedronato, que es el más común, el alendronato. Todos son bifosfonatos que serían como los maestros de obra para poder otra vez regenerar la matriz ósea y meter el calcio a esa estructura y formar trabéculas, paredes, castillos, hablando desde el punto de vista de la analogía con una construcción, ¿no? El hueso son las paredes, los castillos, la losa, que está formado por calcio, que está formado sí por la vitamina D que se activa con el sol, pero que alguien tiene que trabajar, y ese que trabaja se llama bifosfonato, risedronato y vitamina D. Hay medicamentos solos, hay medicamentos orales, hay medicamentos inyectables. El problema de los inyectables pues, es el costo y el riesgo y la aplicación a través de un médico. Los orales de prescripción son mucho más fáciles. Tiene que haber ciertos cuidados, y tú lo dijiste, hay mitos y hay malas recomendaciones. Un bifosfonato se tiene que tomar en la mañana, en ayuno, no con café, no con té, no con coca, con agua, ¿sí? Y tienes que estar sentado por lo menos de 30 minutos a una hora. Porque si no, la regurgitación, como son muy agresivos, puede condicionarte gastritis o dolor, y entonces el paciente ya no lo va a tomar porque siente que le duele, ¿no? Oiga, doctor, pero yo soy hipotiroideo, que hoy es muy común, y lo primero que me enseñaron es a tomarme mi medicamento para el hipotiroidismo. Te lo tomas con agua y después te tomas el bifosfonato. Y tú vas a estar entre 30 minutos y 60 minutos parado, caminado, sentado, no acostado. Y después ya vas a poder comer. ¿Qué hace la gente? No, si es muy agresivo, primero como y luego me lo tomo. No. Primero se toma el medicamento sin irritantes, con un medio líquido, agua preferentemente, y conservas a través de la gravedad, pues que se vaya donde lo quieres, a que se absorba en el estómago, en el duodeno, etcétera, ¿no? Eso que suena muy sencillo, a veces se nos olvida como médicos explicárselo al paciente, y el paciente le duele y ya no se lo toma, ¿no? Que si no sentía nada, no le dolía nada, y ahora me tomo una pastilla y me duele, pues sabes que mejor ya no me la tomo, ¿no? Claro. Y estos medicamentos tienen que administrarse por meses. Se ha visto en ese estudio de 15,000 que más o menos el promedio de tratamiento fue de 6 a 9 meses para recuperar la matriz. O sea, aunque el hueso se está construyendo y destruyendo, pues no es tan rápido, es un poco más lento, ¿no? 6 a 9 meses. ¿Y qué pasa cuando dejas tomar el medicamento? Si es oral, mantienes un metabolismo y te dura el efecto. Si es inyectable, se pierde el efecto, y aunque hay una recuperación, pues empieza a haber otra vez una pérdida. Y lo decía yo,
¿Por qué? En el caso de las mujeres, pues por el efecto hormonal, ¿no? Es decir, porque hay una mayor cantidad de estrógenos Ujú. que de... eh, se me va el nombre. Este, Que progesterona en el hombre, progesterona. sí. ¿Y quieres que te diga otro aspecto importante? El tabaquismo es un factor determinante para la osteopenia y la osteoporosis. Si yo fumo y aparte de eso le pongo alcohol, precipito la pérdida de la matriz ósea, ¿no? Entonces, pues el tabaquismo no tiene ningún efecto benéfico, tiene muchos malos, deleterios, entre ellos, pues que acelera el proceso de la osteopenia y la osteoporosis. Y el alcoholismo, el alcohol. El alcohol igual, de la misma manera, aunque pues hay otras cosas más graves, ¿no? Que la osteoporosis en el problema del alcoholismo, que definitivamente es una situación crítica. Sí, No tiene un beneficio, ¿no? Hay quien dice, no, es que el alcohol me libera y todo. No, hay muchas otras maneras de lograr esa liberación. sí, 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 No sí. se necesita el alcohol para estar bien, ¿no? No, Ni no, se no. necesita el alcohol para la fiesta ni para divertirse. Claro, claro. El ¿No? alcohol sirve pero para desinfectar, no para tomar. Es cierto lo que tú mencionas. Y hace algunos años cuando yo hice un estudio sobre cuantitativo con 500 personas sobre hombres y mujeres, y yo me di cuenta que la forma como toman los mexicanos es diferente a la que como toman los europeos el alcohol. Totalmente. Los mexicanos nos tomamos lo que se toma un europeo o de otro país. Nos tomamos ah, lo que se toma un europeo a lo mejor en un año o 2 años. En una sola noche o en 2 días, ¿no? ¿Sí? Entonces, nos queremos acabar todo. Y por otro lado, también encontré que las mujeres ingieren más alcohol que los hombres. A mí me sorprendió, ¿eh? Es que los latinos y los mexicanos somos intensos. Queremos hacerlo todo extremo y la verdad, la vida no es así, ¿no? Sí. Ahora, tú como médico, como doctor y con toda la experiencia que tú tienes, eh, ¿tú recomiendas entonces también que se pudiera usar el uso de algunos suplementos como la glucosamina, la chondroitina, es decir, que son parte también, eh, yo los considero no para la cuestión ósea, sino para las articulaciones? Fíjate que un tema es la osteoporosis y otro tema es la osteoartrosis. La Osteoartrosis. osteoartrosis tiene que ver el hecho de ser y no me lo tomen a mal, un animal en dos extremidades. Eso implica una carga para tus tobillos, para tus rodillas, para tu cadera. Si eso lo multiplicas por los años de vida y por el trabajo, tarde o temprano los tobillos, la rodilla, la cadera se va a desgastar. Ese desgaste tiene que ver con la osteoartrosis. La que más sufre es la cadera y la rodilla, ¿no? Y lo platicábamos hace rato. La rodilla es una articulación importante como todas, pero que carga todo el peso del cuerpo. Y si eres obeso, pues el doble, ¿no? Y eso tiene que ver, sí, hueso con hueso, a través de los meniscos, que es el colchón, y a través del líquido sinovial, para que eso amortigüe, ¿no? Y para que no haya dolor. Cuando empieza a haber una lesión, un menisco, un ligamento que no sostiene, y empieza a chocar el hueso con el hueso, duele. Ahora, la glucosamina la estudiamos mucho tiempo. Uno pensaba que era un regenerador, no. Detiene la progresión de la destrucción del cartílago. No lo regenera, detiene la progresión. ¿Es necesario? Sí. Y en ocasiones esa glucosamina tiene que ser adicionada de un antiinflamatorio, puede ser meloxicam, o adicionada de condritina, que viene de los mariscos, de los caparazones de los crustáceos. Entonces la glucosamina más la condritina o más el meloxicam o más algunos otros medicamentos nos ayuda a detener la progresión de ese daño que existe en las articulaciones.
Porque si no lo detenemos, tarde o temprano nos vamos a echar la articulación, vamos a tener que utilizar otro tipo de medicamentos más agresivos o viscosuplementar, y en muchas ocasiones cuando el dolor es tan extremo hasta reemplazar la rodilla, ¿no? Hay prótesis de mínima invasión y hay prótesis mayúsculas que uno diría, no, pues que me pongan una. No, el problema no es ponerte, el problema es la rehabilitación, ¿no? Traer un proceso no del cuerpo que tengas que adoptar y no rechazar, y aparte rehabilitar. Y esa falta de movimiento condiciona una, nosotros llamamos pérdida de masa muscular, que después recuperarla es bien difícil. El problema no es perderla, la pierdes rapidísimo, estando sin hacer nada en reposo. Recuperarla implica un ejercicio, un esfuerzo, pues dímelo tú, donde tienes que estar horas y horas sudando y poniendo la proteína para que se vuelva a generar esa masa muscular, claro, que es la que nos mantiene fitness. Ahora, una pregunta. Si hay en el caso de la osteoporosis, si se llega a este caso, ¿es en general en todos los huesos del cuerpo o en determinadas partes del sistema esquelético? Fíjate que la osteoporosis es en todos los huesos, pero hay huesos que no cargan, como los huesos del cráneo, ¿no? ¿Cuál es el que más carga? Pues el de la cadera. La cadera. Ese es el que se fractura, ¿no? Y una fractura de cadera es seria. ¿Por qué? Porque es la movilidad del ser humano. Y generalmente, pues, si uno recuerda la anatomía, el hueso no es un solo hueso, tiene una cabeza, un cuello y una matriz, ¿no? Si se fractura el cuello, que es generalmente donde lo hacer la reparación es compleja. Generalmente vamos a los reemplazos, más complejo todavía, y si hay un deterioro progresivo es desde el receptáculo más la cabeza más empotrarle en el hueso que queda, y si el hueso no está bien, pues le reparas arriba pero se puede fracturar abajo. Entonces creo que es muy importante valorar y tratar de una forma, como tú decías, sistémica, general al cuerpo, ¿no? No porque el hueso de la tapa del cráneo no cargue, no tenga osteoporosis, sí la tiene, ¿no? El brazo generalmente levanta, ¿no? No tanto es de carga. ¿Se puede fracturar? Claro que sí, hay fracturas espontáneas, pero lo que más se fractura por el tipo de bipedestación, por el tipo de actividades que hacemos, pues es la cadera, ¿no? Pero se puede fracturar cualquiera. Más que la rodilla, digamos. Sí, porque vuelvo a repetir, la rodilla es una articulación, exacto. Y en cambio la cadera es hueso metido a. Y entonces, si es la articulación, pero está cargando pues todo tu cuerpo. Y yo lo decía, ojalá y todos fuéramos delgados. Hay unos que cargan tu cuerpo más otro más, ¿no? Que te encargaste de generar. La carga es muy importante. Y la actividad. Por mucho, nosotros no estamos acostumbrados ergonómicamente a hacer las cosas bien. Ni sentarnos, ni abrocharnos la agujeta, siempre nos agachamos, cuando lo que tenemos que hacer es disminuir, ¿no? O sea, ponernos a nivel o subir la extremidad y hacer la actividad. O sea, tenemos malas mañas, malos hábitos que condicionan, tarde o temprano, enfermedad. Claro. Lesión. Sí, lo he aprendido ahora que... Digo, yo para subirme al coche, pues, lo hago, pues yo como siempre subía una pierna y luego la otra. Ahora es al revés, voy para atrás. Exacto. Me siento, primero te sientas y pam. Y cuando me bajo hago lo mismo. Sí. ¿No? Llegaste a la edad del yo nunca. Yo nunca hacía esto, ahora lo hago. Yo nunca me pasaba, yo comía hasta piedras y ahora como tantito de más y tengo indigestión. Yo nunca, eso se llama la edad Pero del es yo bonito nunca. aprender eso, porque a uno no se lo enseñan, ese es el problema. O sea, ¿cómo yo me tengo que mover para subirme a algo? ¿Cómo aquí en la compañía, por ejemplo, sí, en el almacén, pues cómo tienes que levantar la caja, etcétera, ¿no? Cómo proteger tu cintura. Cómo tienes que proteger la cintura, etcétera. Pero hay muchas cosas en las enfermedades, digo, en este caso, lo que me pasó, pues que no nos enseñan. Y ahora pues yo agarro y pongo mis pies con mucha seguridad, ¿no? Tema que me encanta y platicamos.
¿Qué no nos enseñan en la escuela de medicina? A dar las malas noticias, a cobrar y que la medicina es multidisciplinas, ¿no? Así es. Esa materia de nutrición es básica, medicina física y rehabilitación es básica. El aspecto humanístico, decíamos la vez pasada, es importante, pero la psicología médica es fundamental. Entonces, el chiste de un buen médico no es tratar bien el cuerpo, es tratar bien la mente, el cuerpo y el alma, Y el alma. que es lo que más miedo nos da, ¿no? O sea, Que es como, hablas de la parte humanista del médico hacia el paciente. sí, hablo y lo platicábamos. Sí hay que tener vocación, pero hay que desarrollar la habilidad de comunicarnos con nuestro semejante. Esas son habilidades, ¿no? Liderazgo, comunicación, versatilidad, flexibilidad, escucha. O sea, somos buenos para oír. Y me dicen los pacientes, es que yo oí esto. No, uno oye lo que quiere. Escuchas lo que te dicen. Es la gran diferencia entre oír y escuchar. Sí. Y esas son habilidades que tenemos que desarrollar para poder ser empáticos con el otro ser humano y poder ser asertivos, resolutivos. O sea, el individuo que llega contigo no es un dolor de espalda. Es Alejandro Lara que tiene una lumbalgia secundaria a qué. Es que usted se la generó, es que es mi trabajo, nunca me enseñaron otra cosa. Y si lo cargo mal y si me muevo mal, pues estas son las consecuencias. Bueno, es que eso se pudo haber prevenido. El hubiera no existe. Entonces, la parte de la educación es básica en medicina, ¿no? Pero también de la formación del médico, que en realidad tenga esos conceptos y no nada más seamos especialistas y subespecialistas en el ojo, en la retina, en el... No, no, o sea, no ves ojos y retinas, ves seres humanos Claro. que sufren, que vienen de un lugar, que tienen ciertas necesidades, tienen angustias. El ejemplo que le digo a mis alumnos que me encanta es, tómese esto, nos vemos en 15 días. Ya se lo tomó a los 15 días y te contestan no. Y te enojas. Y les dices, ¿y cómo se quiere curar si no se lo toma? Bueno, tenía dinero para comprarlo. Le explicaste cómo lo tenía que hacer. Y a veces ni nos preocupa investigar, ni nos detenemos en explicar, porque damos muchas cosas por entendido. Y creo que la mejor manera de equivocarse es asumir. Si yo asumo, me equivoco. No quiero equivocarme, pregunto, escucho. Y si no me queda claro, parafraseo. Lo que tú me quisiste decir, Marco, es que el médico tiene que tener más habilidades. Sí. ¿Cuáles? Liderazgo, orientación a resultados, comunicación asertiva, escucha activa, empática selectiva, versatilidad. Son muchas las necesarias para interactuar con otro ser humano. Sí. Platicábamos la vez pasada que luego el estrés al que están sujetos los médicos cirujanos principalmente era muy alto. Yo la verdad nunca lo había vivido, que es la primera cirugía que me hacía, ¿no? Sí. A mí me dijo mi traumatólogo de la familia, me dijo, sabes que sí, pero tengo dos cirugías antes, entonces te voy a meter, pero va a ser la última, ¿eh? Y sí, me metió hasta las 6 de la tarde. Pero cuando yo termino, pues sí estábamos bromeando y todo, con todo su equipo, porque son como 10 personas. De repente ya, pues él terminó de hacer su trabajo, etcétera. Dice, yo lo vi que se sentó en una esquina, pero estaba así, mira. Hijos, con una cara de agotado, yo lo volteé a ver. Y le digo, oye, Juan Carlos, le digo, ¿estás agotado o qué te pasó, güey? Dice, Marco, ¿no te había dicho que eras el tercero? Se llevó 3. Y a mí yo la verdad yo me sentí así como que dije, hijos, qué esfuerzo, ¿eh? Sí. Qué esfuerzo. O sea, y no es porque ganar así mucho dinero, porque se quejó mucho, no es que tu seguro paga bien poco, ¿no? Digo, mira, pues yo quisiera pagarte, pero pues ellos son los que se hacen cargo, ¿no? Y la verdad yo creo que hacer eso
pues es también humano, por un lado, y por otro lado, pues también están sujetos a un estrés terrible, Sí. terrible. Acuérdate que decíamos, la medicina es una empresa de servicios, el médico es un prestador de servicios, la receta es un contrato donde tú adquieres una responsabilidad. El paciente tiene derecho al alivio, eso condiciona en ti la obligación de darle el alivio. Y también te decía, en 1950 más o menos, alguien afamado dijo, tarde o temprano al jurisconsulto, o sea, al abogado, al sacerdote y al médico, la sociedad les va a quitar ese halo divino y los va a convertir en asalariados. Y hoy, lo acabas de decir, los médicos somos asalariados de los seguros, de los bancos, de A, de B, de C. Y la responsabilidad es la misma. Yo te decía, hay pacientes a los que no les cobro y me exigen igual o más que a los que les cobro. Y me hablan y me dicen, y usted me dijo, y ni me va a decirle, no, pues es que no te cobré, ¿no? O sea, no, eso es un compromiso. Y cuando adquieres el compromiso, pues te basas, decía yo, en tus resultados, orientación a resultados. Y el médico, acuérdate que no es Dios, el médico es un instrumento de algo o de alguien. Estudias, practicas, generas experiencia, pero no tienes el poder absoluto. Hay variables. La medicina es estadística, es probabilidad, no es una ciencia exacta. No son matemáticas, 1 y 1 son 2, no. Es Marco que responde de una manera y Alejandro que responde de otra. Ante la misma situación, ante el mismo procedimiento. Tu cicatrización es diferente, tu nutrición es diferente, tu actividad es diferente. Esas son variables. Ujú. Pero el médico lo que tiene que responsabilizarse es de los resultados. ¿Qué es lo mejor para ti? ¿Qué es lo que debes hacer? Sin convertirte en mandón, que esa es la otra, ¿no? Pues es que tienes que hacer esto, eso era antes, ¿no? Y el doctor decía y todo el mundo se cuadraba. Hoy no. Hoy te cuestionan, te dicen, ya vi, ya lo investigué, ya leí, ya sé. Es más, a veces el paciente sabe hasta más que tú, ¿no? Y ya leyó la última guía española ¿de qué? Del tratamiento de la hipertensión, doctor. Pero aquí tengo una copia para usted o se lo paso por AirDrop, ¿no? Y dices, ¿y cómo se prende? Y te pasa la información. Sí. Ahora, ¿de qué depende? Otra vez del criterio del médico, Ujú. bajo tus características, qué es lo que más te conviene. Sí. Y hoy hablamos sobre la osteoporosis y la pues mayor prevalencia de esta enfermedad quizá en la mujer. ¿Qué mensaje le podrías dar a la pues a las mujeres eh, para pues cuidarse y no llegar hasta estos extremos? A las mujeres mi reconocimiento. A los que están a su lado, yo les diría, durante una época los hombres regalábamos chocolates, regalábamos flores. Hoy debemos regalar salud, densitometrías, tratamientos preventivos. Hoy debemos ser todavía más allá de lo material, ¿no? Me preocupa tu salud, me preocupa tu bienestar. Más que salud, un concepto todavía más allá es el bienestar, el wellness famoso, ¿no? Sí. O sea, porque el bienestar no nada más es físico, es psicológico. Y si para eso tienes que regalarle un spa o un masajito, pues yo les diría, pues es el momento de regalarle a esa mujer que está al lado de ti o a esa persona que admiras, mujer, pues ese espacio para ella, ¿no? Para su bienestar, para su tratamiento. ¿Y por qué masaje? Yo creo mucho en la masoterapia, en el apapacho, dirían los náhuatl. El apapacho es el acariciar el alma de la otra persona. Y eso entra por los sentidos, por la aromatoterapia, por la musicoterapia, por... Yo soy muy apapachón con mis pacientes, ¿no? La primera consulta de primera vez siempre hago la historia clínica, trato de hacer empatía, trato de buscar la afinidad. Y en la segunda, mi saludo es de mano. Y si puedo, lo abrazo. Y muchos se quedan pensando, digo, bueno, ¿y por qué me abrazó, no? Es la manera de expresar el quiero que sientas bien y quiero que sientas que esto es, con todo respeto y profesional, pues una muestra de afecto, que me interesas como persona, ¿no? Hacia una Yo mujer. médico, tu paciente. Y que lo que quiero no es que estés sano, quiero que tengas bienestar.
Entonces, recomendación, hoy a las mujeres cubrebocas, spas, densitometrías, algo que en realidad les sume y no las flores que se van a morir, claro, o los chocolates que no se van a poder comer, ¿no? Tener su bienestar mental, físico, mental, etcétera, ¿no? Pues Alejandro, mira, a mí me encanta mucho platicar contigo y yo creo que nos podemos pasar mucho tiempo platicando. Entonces te queremos muchísimo, pues agradecer muchísimo por aceptar nuevamente venir a platicar aquí con nosotros. Sabemos que pues tienes muchísimo trabajo ahí en tu empresa, en Landsteiner, en tu consultorio, en fin, y te das ese espacio para poder compartir tus conocimientos con nosotros. Entonces, la verdad, pues te agradecemos muchísimo y yo no sé qué quieras decirle a los médicos, sobre todo. No sé si quieras mandarle un mensaje a los médicos jóvenes, a las mujeres, a quien tú gustes. La cámara es tuya, esta de acá. No, pues muchas gracias a los médicos que lean un libro que se llama Médicos de Cuerpo y Alma, donde no nada más es la parte física, sino la parte del alma, la emocional. A las mujeres ya lo dije, mi reconocimiento y el bienestar. La felicidad es un estado etéreo, pero es algo que se debe buscar siempre, ¿no? No es permanente, pero nuestro firme objetivo debe ser feliz. Y en el fondo, la parte de la medicina tiene que ver con la educación. Yo siempre he sido un firme creyente que el conocimiento que no se transmite y se atesora se pudre. Entonces el conocimiento hay que compartirlo, ¿no? Y gracias por darme esta oportunidad y poderles compartir un poquito de estos años de experiencia y práctica profesional. Muchas gracias. No, al contrario, Alejandro, pues muchísimas gracias y la verdad te vamos a estar siempre agradecidos y pues ya haremos otro espacio para seguir platicando. Claro que ¿no? Sí. Encantado. Bueno, pues muchísimas gracias, amigos. Vamos a continuar con nuestros podcasts con ustedes, trayéndoles otros temas, otras temáticas y estaremos en contacto siempre. Entonces nos vemos en la próxima.